real, por su seguridad, sujétese debido. Amigos, es una estación del tranvía en donde podemos realizar recargas los que no tienen tarjeta por un valor de $1 y a su vez los que poseen tarjeta verificar saldos o a su vez recargarla. Saludos amigos, ¿cómo estamos aquí por el tema del tranvía, de la utilización de las tarjetas? Para las personas que tienen la tarjeta del tranvía, como por ejemplo este de aquí, que este es para usuarios frecuentes, lo que se hace es simplemente en una de estas maquinitas, que es la validadora. En el caso de no validar, el costo es de $127,50. ¿Cómo se hace la validación? Simplemente con la tarjeta, que obviamente debe tener saldo, se la acerca aquí, ahí intentamos nuevamente, parece que hubo un error, ahí está, validada la tarjeta, se retira y listo, es justamente en este punto, solamente se la asoma y nada más. Esa es la forma en cómo se validan las tarjetas del tranvía. Nos encontramos en la estación del aeropuerto del tranvía, aquí en donde podemos apreciar, se nos va a acercar lo que es el tranvía. Obviamente de antemano teníamos que haber ya validado o pagado el valor del boleto para poder subir al tranvía, porque esto obviamente ocasiona un gasto, ¿no es cierto? Al momento que obviamente se nos acerca el tranvía, procedemos a esperar que las personas que están a su interior salgan para posterior poder ingresar al mismo. Es lo más adecuado. Los asientos, como podemos observar, son bastante cómodos, tienen la altura adecuada para que uno por medio de las ventanas podamos acceder a poder visibilizar todo lo que está en la parte externa del tranvía. El audio es en vivo, el ruido, como el tranvía es eléctrico, es un ruido bastante moderado, suave, en el cual ustedes pueden hacer llamadas sin que les esté molestando el ruido, es bastante silencioso. En la actualidad hay que considerar también de que la hora en la cual estoy grabando es aproximadamente las 10 de la mañana. No hay mucha gente, por lo que casi la mayoría de personas está trabajando, está laborando, pero en horas pico, por ejemplo, lo que es 7 de la mañana, lo que es mediodía o lo que son desde las 5 hasta las 7 de la noche, el tráfico, la cantidad de gente y obviamente el tráfico de la ciudad es bastante pesado. Por lo tanto, aquí si estamos en este tipo de horarios va a haber bastante cantidad de personas ocupando el tranvía. Aquí ya nos acercamos a una estación del centro en la cual voy a quedar. Aquí estamos en una estación central de la ciudad de Cuenca, en la calle La Mar y General Torres. Como podemos verificar, no hay mucho tráfico, puesto de que es un horario en el cual comprende las 9 de la mañana, que estoy actualmente en tema de la grabación, para poderles indicar cómo es el funcionamiento y los lugares en donde el tranvía, y sobre todo la comodidad. No es bastante rápido el tranvía, cómodo, las sillas bastante cómodas. Continuando con el recorrido, amigos, estamos saliendo a la calle Gran Colombia para llegar a la Huayna Capa en un giro de 90 grados. El tranvía se incorpora en esta avenida. Como pueden ver, la movilidad que tiene el tranvía en las vías es de preferencia, puesto de que está por encima del resto de vehículos, obviamente cumpliendo los tiempos tanto para los usuarios de vehículos como para el tranvía, con la facilidad de que el tranvía sea una movilidad adecuada, y sobre todo en los tiempos marcados en cada una de las estaciones, que siempre dicen a qué hora llega el tranvía, a qué horas arriba y a qué horas parte, ¿no es cierto? Entonces en este momento podemos ver el tranvía, no hay muchas personas por la hora, 10 de la mañana,
nos acercamos a la siguiente estación, que es por el sector de la Chola Cuencana, iniciando lo que es la Avenida España. Tenemos una estación en la cual se puede verificar que el tranvía pasa al ras de unos 5 centímetros más o menos del filo de la vereda de lo que es la estación, por donde tranquilamente las personas que tienen silla de ruedas pueden ingresar sin ningún tipo de ayuda. En bicicleta, se movilizan en scooters, pueden ingresar al interior del tranvía y con ello pueden acortar tiempos y distancias, ¿no es cierto? Entonces se les es permitido este tipo de acceso a ellos, obviamente dentro del tranvía acomodarse de una manera que no interfieran con la comodidad del resto de pasajeros. Aquí nos estamos acercando hacia otra estación del tranvía, que es en la Avenida España, frente al terminal terrestre. La forma en cómo el tranvía se mueve dentro de la ciudad tiene preferencia por sobre los vehículos para que el mismo pueda cumplir los horarios establecidos en cada una de las estaciones de tiempo y arribo de las unidades del tranvía. Esta es la estación terminal terrestre en la Avenida España. Podemos ver que aquí en paralelo se encuentran los dos tranvías, tanto el que viene del parque industrial cuanto el que está arribando, que partió de Río Tarqui, que sería la estación del control sur de la ciudad de Cuenca. Tenemos una vista muy bonita de lo que es el terminal terrestre. Podemos ver que en esta estación cuenta con una especie de jardinera, el cual le da un aire más agradable al lugar. Aquí nos estamos ya bajando para poder verificar esta situación, puesto de que estos son uno de los lugares, así como en la Avenida de las Américas, que se encuentran los dos tranvías en forma paralela. Podemos ver aquí hasta el fondo lo que es la calle, la Avenida España, en donde se encuentran los dos tranvías. Amigos, este es el video del tranvía de la ciudad de Cuenca. Justamente fue realizado en julio del año 2022. Espero les haya gustado. Por favor, suscribirse, darme su like, sus comentarios, compartirlo con sus amistades, con sus personas conocidas, para seguir creando más contenido. Sus sugerencias siempre serán bienvenidas. Muchísimas gracias, éxito siempre y hasta un próximo video. Saludos cordiales.